Entre siestas compartidas, miradas cómplices y una protección que no pide permiso, Mon empieza a entenderlo. Cuando alguien te elige sin dudar, ya no hay vuelta atrás. Capítulo 40. Mon no puede estar segura de si San está despierta o no. La última media hora ha pasado volando, ambas demasiado cómodas como para decir algo o separarse la una de la otra. Claro, dormir con Sam prácticamente encima de ella no es la posición ideal para una siesta. Pero Mon se siente menos asfixiada y más abrigada que cualquier otra cosa, así que no va a quejarse. Su única preocupación es que o se queden dormidas de más, o que Mon despierte con la cara llena de un acné horrible por culpa del maquillaje sobre su piel. Además, ¿realmente cuenta como una buena cita si solo se quedan dormidas juntas? Sam. Mon desliza los dedos con delicadeza por los costados de Sam, haciéndole cosquillas en las caderas, tratando de medir en qué punto está entre dormida y despierta. No recibe confirmación de ninguna de las dos cosas. Solo un pequeño sonido suave y un leve movimiento del cuerpo de Sam, que bien podría haberse dado incluso estando inconsciente. Sam, ¿estás despierta, amor? El primer roce cálido de la lengua de Sam sobre su cuello sobresalta a Mon lo suficiente como para soltar un pequeño chillido, mitad sorpresa y mitad placer. Ok, definitivamente despierta. La presión tibia de los besos continúan subiendo y bajando por la garganta de Mon. Siente los labios de Sam deslizándose por su piel sin un rumbo claro, sin quedarse demasiado tiempo en un solo punto. Mon suspira suavemente, relajando los músculos ante esas caricias gentiles. Echa la cabeza hacia atrás para apoyarla con firmeza en las almohadas, ofreciéndole un poco más de su cuello a Sam. Mientras Sam aprovecha el espacio extra, Mon deja que sus manos vaguen desde la cintura de Sam hasta la larga extensión de su espalda. Sus dedos recorren brevemente la columna de Sam a través del uniforme de poliéster, antes de subir para rozar los pequeños mechones rizados en la nuca de Sam. Mon pasa los dedos entre esos mechones, disfrutando de la sensación ahora que ya no están atrapados en esa coleta apretada. Sam siempre se ve tan impecable en la escuela, pero aquí está un poco más despeinada, extendida bajo las manos de Mon. Un soplo cálido de aire golpea la clavícula de Mon en cuanto le rasca suavemente el cuero cabelludo. Mon hunde un poco más las uñas, intentando provocar alguna reacción. Tal como esperaba, Sam emite un murmullo de gusto contra su piel y Mon sonríe con picardía mirando al techo. ¿Sabes a qué me recuerda esto?, pregunta Mon con la voz innecesariamente suave. Sam murmura al responder: si dices Ratatouille me voy. Mon se ríe libremente, haciendo que ambas se sacudan con la risa. Eso era exactamente lo que tenía en mente, pero ahora decide no decirlo. Sam probablemente no apreciaría que la comparara con una película cuyo protagonista principal es una rata. Aunque era una película tierna, no es tan tierna como Sam. Sam levanta la cabeza y observa a Mon mientras la risa se desvanece. Parece como si Sam hubiera estado dormida antes, después de todo. Sus ojos están levemente rosados en los bordes, un poco hinchados, como si aún no estuviera del todo lista para estar completamente despierta.
Mon pasa el pulgar por la piel debajo de sus ojos, sintiéndola suave y vulnerable. Mon siente de repente unas ganas intensas de besar a Sam y lo hace, así de simple. Casi resulta extraño considerando que todo lo que llevó a su relación fue terriblemente complicado. Esto es fácil. Inclinar apenas la cabeza para encontrarse con Sam. Unir sus bocas con suavidad. Atraerla hacia ella por la amplitud de sus hombros. A medida que el beso se profundiza, los dedos de Mon se tensan sobre el muslo, deshaciendo un poco de la tensión que siente bajo sus palmas. Debe tocar un nudo en el hombro de Sam, porque Sam deja escapar un gemido bajo y se mueve apenas contra ella. «Estás muy tensa», comenta Mon abriendo los dedos y presionando con cuidado sobre un punto rígido. Sam reacciona de inmediato, cerrando los ojos ante el gesto. «¿Quieres un masaje?» Sam asiente, todavía con los ojos cerrados. Ok. Quítate la camisa. ¿Qué? Sam tropieza con las palabras y finalmente mira a Mon. Por la forma en que la observa, cualquiera diría que Mon acaba de decirle que van a grabar alguna película para mayores. Quítate la camisa, repite Mon conteniendo una risita, para poder masajearte la espalda. Vamos, Sam. Sam parece volver en sí, porque se arrastra fuera de encima de Mon, aún de rodillas, y forcejea un momento con su camiseta de chirios antes de lograr quitársela. Mientras tanto, Mon se asegura de que la puerta esté con llave. Aunque los masajes son bastante inocentes, sabe que no se vería así si Yuki entrara de golpe. ¿Cuándo te quitan el yeso? Por cierto, pregunta Mon mientras acomoda a Sam boca abajo. Se sube sobre ella sin necesidad real, cuidando de no aplastarla con su peso, pero incapaz de resistirse al sonido sorprendido que escapa de la boca de Sam. Mon podría haberse sentado a su lado, pero eso no sería ni de cerca tan divertido. A fin de mes, durante las vacaciones de Navidad, responde Sam segundos después. Se estremece al sentir por primera vez las manos de Mon sobre su piel. ¿Por qué tienes los dedos tan fríos? Exagerada, murmura Mon frotándose las manos para calentarlas. No había escuchado a Sam quejarse antes. Mon coloca sus manos con suerte ya calientes sobre la espalda desnuda de Sam, casi entrando en trance por la firmeza del músculo bajo sus palmas. Se aclara la garganta, aparta de su mente pensamientos poco puros y comienza a hundir la base de las manos en los hombros de Sam. Sam realmente está muy tensa, ahora que lo piensa. Mon apenas puede recordar un momento en el que no haya sentido uno o dos nudos bajo su piel. Durante los siguientes minutos, Mon concentra toda su atención en el bienestar de su novia y no en sus propias intenciones personales. Algún rubor ocasional sube a las mejillas cada vez que Sam suspira suavemente o se arquea bajo sus dedos. Pero fuera de eso, Mon se contiene. Es algo hermoso sentir cómo Sam se relaja poco a poco bajo ella, hasta que toda la rigidez desaparece y su cuerpo parece casi maleable. Eso se siente tan bien, le dice Sam en un momento, llevando la mano hacia atrás para guiar los pulgares de Mon a un punto entre los omóplatos. Mon no dice nada, pero sigue la indicación sin esfuerzo. Es fácil hacerlo cuando el tono grave de la voz de Sam le resuena en la cabeza. ¿Por qué Sam tiene que sonar así? Es terriblemente distractor. No pasa nada.
Mon se concentra en otras cosas. Los trofeos dorados alineados en los estantes de Sam. El pequeño montón de pesas moradas en la esquina. El rojo oscuro del sostén de Sam. Mierda. ¿Estás bien?, pregunta Sam girando la cabeza para mirarla mejor. Te ves inquieta. Inquieta claramente no es la palabra correcta, pero Mon agradece que Sam no esté intentando avergonzarla. Estoy bien, miente Mon trazando distraídamente el tirante del sostén de Sam. No entiendo cómo vas a los entrenamientos de las Chirios en lencería. Mon siente a Sam moverse bajo ella y tiene la sensación de que quiere darse la vuelta. Mon se endereza un poco sobre las rodillas, dándole espacio para girarse boca arriba. Cuando Sam ya está acomodada, la atrae hacia su regazo por la cintura, apoyando las manos ahí. Normalmente no, explica Sam encogiéndose de hombros. Pero tú llevas... Mon deja la frase en el aire, bajando la mirada con intención y regresándola enseguida. Mon ha observado a Sam muchas veces, solo que no está acostumbrada a hacerlo de forma tan evidente. Pero eso es justamente el punto. Cada vez que tenían algún enfrentamiento en el baño, o Sam se quitaba la camiseta del uniforme frente a ella, siempre llevaba algún tipo de ropa interior llamativa debajo. Sinceramente, Mon empieza a preguntarse si Sam siquiera sabe que es un sostén deportivo. Mon. Sam se ríe suavemente. Eso siempre era para ti, para que tú lo vieras. Oh. Respira Mon sin estar segura de qué decir. La habitación parece darle vueltas. Busca el rostro de Sam como si las respuestas estuvieran ahí y se apresura a pensar en algo cuando nota lo tímida que se ve. No es uno malo, es un... Oh, bueno, muy bueno, yo solo... Eres tan linda cuando te pones nerviosa, Mon. La interrumpe Sam de más de una manera, inclinándose hacia adelante para cortar la distancia entre ellas. Sus labios se encuentran con intensidad, con calor. Todo el tiempo que pasaron rodeándose durante la última hora haciendo que ambas se entreguen al momento con urgencia. Todo se siente familiar, como si llevaran años haciendo esto. Y aún así Mon queda descolocada por esa necesidad casi dolorosa en el estómago, esa parte de ella que le suplica por Sam. A los pocos segundos deja de intentar ser dulce o sutil, ladeando la cabeza hasta encontrar un ángulo que parece funcionar para las dos. Mientras las manos de Mon se aferran a la cintura de Sam, sin saber si subir o bajar, las de Sam encuentran su lugar mucho más arriba. Los dientes de Sam rozan con firmeza el labio inferior de Mon, tal vez por accidente o tal vez no. Y esa punzada mezclada con la adrenalina del momento podría hacerla cuando el teléfono suena. Mon se separa a regañadientes, dejando apenas medio puño de espacio entre ellas. Intenta concentrarse en el timbre, recuperar el aliento, obligar a su mente y a su cuerpo a pensar en cualquier cosa que no sea su propio deseo. Sam tiene otros planes. Aferrándose al cuello de Mon en cuanto queda al descubierto. Ignóralo, susurra Sam contra su garganta, ahogando cualquier protesta con su boca. No es importante. Mon asiente sin necesitar demasiada persuasión. Los gruñidos y suspiros resuenan. El sonido vibra contra el cuello de Mon, acompañado de una mordida más firme en su garganta, dejando la piel palpitante y sensible bajo la boca de Sam.
Las palabras de antes resuenan en su mente. Sam prometiéndole que es suya. Mon haciendo lo mismo poco después. Resuenan mientras aprieta el pecho de Sam con insistencia. Resuenan mientras Sam marca su cuello con besos oscuros. Resuenan mientras ambas se vuelven un poco más posesivas. Sam, murmura Mon, bajando las manos de donde prácticamente veneraban a Sam. El teléfono. Sam frunce el ceño, pero finalmente estira el brazo para tomar el dispositivo de la mesa de noche. Consigue sonar relativamente tranquila al responder, aunque un poco molesta y sin aliento, pero en general bien. Su expresión dice otra cosa. Los labios mantienen un gesto de fastidio por la interrupción. Otra vez, y la parte alta de sus mejillas está notablemente enrojecida. Nada, estamos viendo una película, miente Sam, probablemente hablando con sus padres. Inclina la cabeza mientras habla y Mon traga saliva, intentando ignorar la ola de deseo que le provoca ver el cuello intacto de Sam. Mon escucha fragmentos de la conversación desde al lado de Sam, asumiendo que su mamá o su papá preguntan por la película que supuestamente están viendo. ¿Sam la mataría si le besa el cuello mientras está al teléfono? Probablemente. Es una idea terrible. Y aún así Mon observa la línea de su mandíbula, recordando lo suave y sensible que es por debajo. Le parece injusto que Sam pueda seguir manteniendo las manos en sus muslos mientras ella tiene que quedarse quieta. Ella tiene necesidades. Oh, por Dios. Sí, está sonando como una pervertida. Maldición. Finalmente Sam cuelga y deja el teléfono en otro lado. Se ve menos alterada ahora que la llamada terminó. Lo único que queda es el rubor en sus mejillas y el leve peso extra en su respiración. Bien por ella. Mon, en cambio, no recibió ninguna llamada familiar que le ayudara a calmarse y solo puede mirar a Sam con expectativa. Tengo que irme. Sam se ríe ante el pequeño quejido de Mon y le da un beso casto, negándose a profundizar pese a los intentos de Mon. No me mires así. Tengo que ayudar con la cena. ¿Me llevas a casa, Mon? ¿Cena? Mon frunce el ceño y toma su propio teléfono confundida. ¿Eso significaría que han pasado, qué, 3 horas? Oh, no. No había pensado que llevaban tanto tiempo besándose o durmiendo. No se había sentido como tanto, ni de cerca. Claro que sí, Sam. Te llevo a casa. Les toma un minuto, pero ambas se arreglan. Mon levanta del piso la camiseta de Sam y se la entrega con timidez. Luego elige una bufanda cómoda para ella. Por si Nadia o Frey salen a saludarla. No tiene idea de cómo explicaría aparecer en esa casa luciendo como si hubiera sido atacada. Bueno, Nadia probablemente lo entendería, pero aún así sería absolutamente mortificante. Mon no ha hablado con ella desde que se enteró. Sinceramente no quiere hacerlo. Incluso si fuera el novio trofeo que la familia de Sam imagina para su hija, igual la habían sorprendido besándose con Sam, y eso basta para mantenerse bien lejos. Relativamente lejos, al menos. Mon supone que solo la llevará allí y se quedará fuera en la calle, en lugar de entrar a saludar. Bajan juntas. El papá de Mon todavía no está en casa, pero Yuki sí, y suelta una risita burlona al ver la bufanda inflada de Mon.
Yuki está sentada en el sillón de la sala, observando cómo Mon busca las llaves del auto, mientras San espera ahí incómoda. Yuki sonríe con picardía y abre la boca. ¿Sabes? Di una sola palabra y le cuento a papá lo que aquella vez que me dejaste plantada en esta fiesta para besarte con una de último año en la piscina, dice Mon sin levantar la vista, y alcanza a ver por el rabillo del ojo cómo la boca de Yuki se cierra de golpe. Vuelvo en 10. Pide algo de comer, lo que sea. El viaje en auto es tranquilo. San se adueña del cable auxiliar durante esos pocos minutos, poniendo un par de canciones pop y algo de Fleetwood Mac. Mon jura que casi choca 2 veces. Una cuando se distrae viendo la dedicación de San al mover los labios con cada letra, y otra cuando la mano de San se posa un poco más arriba de lo debido sobre su pierna. Llegan a la casa de los Anantrakul sin problemas, a pesar de los pequeños casi accidentes de Mon. ¿Me llamas mañana?, pregunta Mon, recibiendo un asentimiento como respuesta. Claro que sí, sonríe Sam. Escríbeme cuando llegues a casa para saber que llegaste bien, ¿sí? Sí. Sam baja del auto con un último apretón en la mano de Mon. El calor de ese gesto parece quedarse por siempre. Los dedos de Mon hormiguean con ese afecto durante todo el camino de regreso. Cuando llega a su casa sin problemas, envía un mensaje corto a Sam y sube las escaleras apresurada. Minutos después, Mon se encuentra de pie bajo el chorro frío de la ducha, pensando que esta semana ha sido bastante increíble. La semana sin Kirk continúa su racha de grandeza. El miércoles su papá se enferma con un resfriado leve y el club de coro recibe un suplente, Holly Holiday. Mon observa cómo la mujer entra en el aula de música, moviéndose con cierta soltura y juventud que su padre no tiene. Tiene sentido, considerando que parece apenas de 30 años y viste con bastante estilo. Oye, susurra a ti desde atrás directo al oído de Mon. Mon se sobresalta por la cercanía, pero aún así se da vuelta. ¿Soy solo yo o se parece un poco a la rubia sexy de Iron Man? ¿A la esposa de Iron Man? Sí, ¿no ves? Mon vuelve a mirar a la señorita Holiday por un momento, examinando su largo cabello rubio y su sonrisa amplia. Hay algo en ella que le resulta extrañamente familiar, pero no está segura de que Ti tenga razón. No lo creo, dice Mon. No lo veo. El jueves, Mon se da cuenta de que ha pasado casi toda la semana sin que le hayan tirado ni un solo granizado encima. Mon se inclina hacia adelante y toca a Kate en cuanto termina de escribir su nota. A Kate le toma un segundo darse cuenta, probablemente sin esperar que Mon interactúe con ella en medio de la clase, pero toma el papel sin cuestionar ni quejarse. Mon espera mientras Kate lo lee y juguetea nerviosa con el dobladillo de su falda, cuando Kate sonríe con malicia. Mon solo había preguntado por qué nadie le había tirado un granizado esa semana. No cree que eso amerite esa expresión. Aún así Kate responde por escrito y le devuelve la nota con discreción. Dice: Ese nos dijo que no. Dijo específicamente que estábamos avergonzándola a ella
y a todo el nombre de las Chirios por estar tan fuera de forma y que deberíamos concentrarnos en entrenar en lugar de acosar a los inferiores. Creo que eso significa que se preocupa por ti. Mon sonríe al mirar la nota. El viernes San llama a Mon muy temprano por la mañana, aparentemente camino al entrenamiento de porristas. Tuve un sueño rarísimo. Mandabas a alguien a una casa de drogas, explica San, mientras Mon escucha todavía en pijama, enterrada bajo las sábanas con el teléfono pegado a la oreja. Mon se da vuelta boca arriba y mira el techo, escuchando el ruido amortiguado de San, vistiéndose del otro lado de la línea. ¡Qué raro! Yo soñé que dabas a luz, mientras Bohemian Rhapsody sonaba a todo volumen de fondo. Bosteza Mon, rascándose un costado de la cara. ¡Ah, y tenías un tatuaje de Ryan Script! El sábado, Mon decide que ya es hora de dejar de evitar a la mamá de Sam. Mon se siente un poco incómoda al ser arrastrada por la casa de Sam, escondida detrás de ella como si fuera un secreto. Tiene la sensación de que a Sam no le encanta mezclar a su familia con su relación, pero tarde o temprano iban a cruzarse. El pueblo es pequeño y además son adolescentes. Sus padres siempre están cerca, les guste o no. Casi siempre no. ¡Mira, es Yoda!, exclama Mon levantando al pequeño animal antes de que Sam pueda quejarse. Nunca voy a superar lo lindo que es. Sam resopla poniendo los ojos en blanco. No es tan lindo. Obviamente Sam está equivocada. El gato es absolutamente adorable. Se acurruca contra Mon y suelta pequeños aullidos mientras ella le acaricia la espalda. Mon le lleva hasta el sillón y se sienta, acomodándolo en su regazo. Sam se une a ellas con cierta reticencia y le lanza una mirada innecesaria a su mascota, mientras Mon sigue hablándole con ternura a Yoda. «¿Solo me quieres por mi gato?», pregunta Sam después de un rato. «No digas eso». Mon le da un manotazo suave con la mano libre. «Te quiero por muchas más razones. Además, lo que acabas de decir es algo sucio y raro». Sam se anima un poco. ¿Sabes qué más suena sucio? Sus palabras se quedan en el aire cuando ambas oyen abrirse la puerta principal. Sam se hunde de nuevo en el cojín contra el que estaba apoyada, desinflándose visiblemente ante la presencia de su madre. «Hola». Nadie las mira sin expresión, como si no esperara ver a Mon ahí. Mon se pregunta si Sam había mentido sobre que a sus padres le parecía bien que estuviera allí, pero enseguida Nadia sonríe y pasa de largo. Al menos alguien le está prestando atención a ese gato. Sam no lo acaricia. «Sam, sé buena con Yoda». Mon frunce el ceño hasta lograr que Sam se arrastre por el sillón y finalmente acaricia al gato. Poco después, Yoda le bufa a Sam, que retira la mano de golpe, murmurando algo sobre gatos demoníacos y novias tercas. Mon no deja de reírse durante 3 minutos completos. El domingo Sam va a casa de Mon, después de la iglesia, solo para quejarse un poco y dormir la siesta. ¿De verdad es una cita si solo dormimos?, se pregunta Mon en voz alta, aunque no se está quejando. Claro que Sam siempre se ve linda, pero es distinto con ese vestido de iglesia. Se ve dulce, casi inocente. La tela blanca le recuerda a Mon a los ángeles, de la mejor manera posible, y no tiene problema en pasar los dedos por encima una y otra vez.
casi arrullando a San hasta que se duerma. Técnicamente estamos hablando, señala San. Se mueve y termina pasando una pierna por encima de la de Mon, dejándola ahí como si fuera una manta. Llamé a Freya ayer. Su prometida parece agradable. Eso es bueno, responde Mon, sin saber muy bien hacia dónde va San con eso. Creo que quiero ir a la boda. Dijo que podía llevar a alguien. San suena de repente muy tímida, rodeando a Mon con los brazos para que no pueda girarse y verle la cara. ¿Te gustaría ir conmigo? Va a ir parte de mi familia, mis tíos y tías, sobre todo. El corazón de Mon se le llena, cálido y pesado, por lo que eso implica. Me encantaría, sí. San besa agradecida la nuca de Mon y ella suspira en respuesta. El día lunes empieza de forma bastante normal. Mon va a sus clases, se sienta aburrida al fondo en algunas y atenta en los asientos de adelante en otras. Los lunes suelen ser tranquilos. La mayoría de los profesores prefieren dar la lección en lugar de elegir estudiantes al azar para responder. Cuando llega el club de coro, ya ha llenado 10 páginas de su cuaderno. 9 contienen información valiosa, escrita con cuidado, con algunos detalles resaltados en amarillo o rosa. Una página es puro caos, con los últimos restos de tinta de su bolígrafo violeta con brillantina. Hay letras en espiral y garabatos, pero en el margen izquierdo hay un par de iniciales y nombres escritos una y otra vez. Sam Armstrong. Sam Armstrong Anantrakul. Sam Anantrakul Armstrong. Mon Anantrakul Armstrong. Mon Anantrakul. Esa página no merece ver la luz del día, aunque Mon admite que el último nombre le suena especialmente bien. Incluso lo prueba en voz baja un par de veces, repitiendo como una niña, con un enamoramiento moviendo los labios, mientras espera en la fila para la comida. Y encima tuvo el descaro de mirarme como si yo fuera la idiota. A mí, cuando sea oficialmente una chirio, nadie va... Yuki se detiene, frunciendo el ceño mientras observa a su hermana, que sigue repitiendo el nombre en voz baja. ¿Acabas de decir Mon Anantrakul? ¿Qué? No, responde Mon demasiado rápido, ruborizándose desde la raíz del cabello hasta los pies. Sí, creo que lo hiciste, canta Yuki, agarrando una manzana roja y brillante, como si fuera un gran premio y no una fruta. No lo hice. Yuki sonríe con malicia y le da una mordida a la manzana, que aún no ha pagado oficialmente. Sí, claro, está bien, señora Anantrakul. ¡Para!, chilla Mon, a 2 segundos de taparle la boca a Yuki y sacarla arrastrando de la cafetería. El lugar está lleno de adolescentes bulliciosos que fácilmente podrían estar escuchando. Por suerte, todos parecen demasiado ocupados buscando dónde sentarse o su comida como para prestarle atención. Mon se relaja un poco al notar que nadie conocido está cerca. Si alguien hubiera oído, probablemente pensaría que Mon tiene un enamoramiento vergonzoso. Sería tan malo. Técnicamente Mon sí tiene un enamoramiento. Piensa mucho en San. Escribe su nombre en el cuaderno y ha soñado con ella varias veces, sin mencionar las miradas. Mon sabe que debería parar, pero simplemente no puede apartar los ojos de San cada vez que están cerca. Siempre se ve tan linda con su cola de caballo y ese uniforme de chirios. ¿Cómo se supone que debe concentrarse? Alguien aclara la garganta detrás de ella con impaciencia.
Mon avanza rápido, recién dándose cuenta del enorme espacio que había dejado en la fila. Yuki levanta las cejas sonriendo. ¿Por qué no había dicho nada? Lo siento mucho, señala. Como sea, boca de trucha, responde el chico con brusquedad. Mon se ruboriza, bajando la mirada. Hacía tiempo que no la insultaban. Desde que San se echó atrás, la mayoría de las porristas también lo hicieron, y el club de coro jamás sería grosero con ella. Otras personas no son tan amables. Decide concentrarse en conseguir su comida, más avergonzada que nada. ¿Cómo pudo olvidar que sigue siendo la perdedora de la escuela? Su hermana casi era una chirio, y ella es amiga de varias personas del equipo de fútbol. Pero no es como si alguien pudiera estar siempre ahí para... ¿Sabes? Empieza San con tono casual, metiéndose en la fila. Me sorprende que puedas comer. ¿De dónde salió?, piensa Mon. Mon casi piensa que San la está hablando a ella, pero reconoce ese tono bajo y amenazante en su voz y sabe al instante que no va dirigido a ella. Toda la atención de San está puesta en el chico que la insultó y parece a segundos de hacerlo desaparecer en medio de la cafetería. Pensé que esa rata asquerosa en tu cara se quedaría con toda su comida, continúa Sam, refiriéndose al bigote grueso y desafortunado sobre el labio del chico. Este se mueve mientras abre y cierra la boca, con el rostro pálido, enrojeciéndose de vergüenza. Claramente no está acostumbrado a que Sam le hable así. Si lo estuviera, sabría que lo mejor es bajar la cabeza y desaparecer. Pero en vez de eso se queda ahí, balbuceando. Sam alza las cejas, poco impresionada. Bueno, ¿te vas a mover? Estás en mi lugar. El chico prácticamente sale corriendo, recordándole a Mon a un perro con la cola entre las patas. Sabe que probablemente debería sentirse mal por San intimidando a un pobre tipo, pero él había sido bastante desagradable con ella. Además, la forma en que San lo despachó con tanta facilidad, sin titubear, fue un poco atractiva. La amo, comenta Yuki sacando la billetera y mirando a San con asombro. Por favor, apenas lo insulté. San se encoge de hombros, con la barbilla en alto, y la atención puesta ahora en servirse una ensalada. Podría haberlo tirado al piso sin problema. Si acaso, yo fui muy amable. Hablan sin mirarse, todas fingiendo estar ocupadas con sus comidas. La persona de atrás de ellas mantiene distancia, lanzando miradas nerviosas a San, demasiado lejos para oír la conversación. Llevas un yeso, señala Yuki. ¿Y? Desafía San con tanta arrogancia que Mon siente un pinchazo de excitación que no pidió. No, ser arrogante y cruel no debería resultar atractivo. Esto está mal. Mon decide concentrarse en otra cosa, como la comida. Revisa las opciones con detenimiento. Oh, mira, lasaña. También hay ensalada picada y algún tipo de carne gris y grasosa. Delicioso. ¿Estás bien?, susurra San inclinándose apenas hacia ella, como si quisiera tocarla. Parece que solo voy a comer ensalada, así que te he estado viendo batallar con la comida para calmarte. Porque Mon siempre se avergüenza así. ¿No tiene instinto de supervivencia? Sí, pero... Mon empuja su plato hacia adelante y la señora de la cafetería coloca un cuadrado de lasaña encima. Yuki le da un codazo sonriendo. ¿Segura, señora Nantra? ¡Cállate! Mon está a punto de iniciar otra guerra de comidas y Yuki vuelve a mencionar lo de antes. Justamente a esto se refería. Su vida adolescente es increíblemente vergonzosa,
Todo parece empeñado a humillarla, incluso ella misma. No puede creer que haya dicho Mon Anantrakul en voz alta, delante de Yuki. ¿Tienes deseos de morir? Por suerte Yuki se apiada y paga la comida en silencio. Mon espera que San termine de pagar la suya, tratando de no parecer que está merodeando, y las tres se dirigen al aula de coro. En realidad no juntas. San camina separada de Mon y Yuki, unos pasos adelante, para que no parezca que son amigas o algo así. Mon pondría los ojos en blanco ante esas maniobras, pero este es uno de los detalles más suaves dentro del drama constante que compone su vida. Llegan casi al mismo tiempo, así que no importa demasiado. Su papá ya volvió de su semana enfermo y el aula ya no huele al perfume caro de la señorita Holiday. Mon no sabe si eso es algo bueno o malo, porque su papá huele un poco a alcohol y libros viejos. Henry ya está escribiendo algo en el pizarrón, pero no deja que nadie lo vea ni empieza la clase hasta que todos estén presentes. Cuando el club entero está acomodado, finalmente les revela el tema de la semana. Rumors. Sam levanta la mano. ¿Como el álbum de Fleetwood Mac? Exactamente, responde Henry, un poco sorprendido de que lo sepa. Aspen también. ¿Qué? Sam se encoge de hombros ante la mirada. ¿No puedo tener intereses fuera de porristas y la iglesia? Ambos hombres la dejan en paz después de eso. Henry explica la actividad y Aspen presta atención. Henry habla un rato sobre lo mucho que le gusta el álbum, pero al final la tarea es simplemente interpretar cualquier canción de la banda. Punto extra si es Rumors, concluye. Todos empiezan a planear qué canción harán. La mayoría saca el teléfono para ver qué canciones son del álbum, mientras Sam abre su cuaderno y empieza a anotar ideas. Mon la observa, incapaz de evitarlo. De todos modos, no necesita su teléfono. Cree recordar algunas canciones de memoria. Sam las tararea cuando hay silencio, a veces marca el ritmo con los dedos y las pone seguido en el auto. Si recuerda bien, ya sabe qué canción quiere cantar. Guarda el teléfono, le dice Sam a Aspen, apenas unos minutos después. Vamos a cantar I Don't Want to Know. Está bien, mandona. Aspen guarda el teléfono en el bolsillo. Mon frunce el ceño. Ha escuchado esa canción antes. Ha visto a Sam mover los labios con la letra muchas veces. Claro que es una canción de amor. No empalagosa, pero una canción de amor al fin. De pronto Mon desearía no estar sentada tan cerca de ellas. Baja la mirada hacia su regazo y siente el teléfono vibrar contra su muslo segundos después. Lo saca confundida porque su papá y todos sus amigos están ahí. Es Sam. No pongas esa carita. Tengo una canción para ti también. Mon se muerde el labio, intentando contener la sonrisa. No sabe cómo Sam reconoce sus emociones con tanta facilidad, ni cómo siempre parece saber dónde está cuando Mon se mete en problemas. ¿Acoso? Tal vez. El resto de la reunión transcurre sin problemas. Su papá suelta datos de la banda que solo Sam parece notar, llegando incluso a conversar con Henry. Es un poco raro verlos interactuar, pero fuera de eso, todo es bastante normal. Mon termina el resto del día sin mayores sobresaltos. Las clases son las de siempre. La gente es aún menos interesante de lo habitual. Y horas después sigue con su rutina de esperar en el estacionamiento a que su papá la recoja. Excepto que no la recoge. Tampoco Yuki. La única aparición de Yuki es cuando pasa frente a Mon en el auto, con la ventana baja pero las puertas cerradas.
¿Qué demonios?, pregunta Mon tirando de la manija. No se abre y Yuki le dedica una sonrisa de disculpa. Lo siento, hermana. Órdenes de Sam. Mon apenas tiene tiempo de procesar lo que eso significa antes de que Yuki acelere y se vaya, robándole su viaje a casa y dejándola abandonada en la escuela. Se queda mirando el auto, incrédula, con la boca apenas abierta. ¿Cómo se supone que va a volver a casa? Alguien toca el hombro de Mon y ella casi salta del susto, a punto de caerse hasta que ve que solo es Sam. Yuki me dejó varada, le informa Mon. Baja la mirada y levanta las cejas. ¿Por qué Sam no lleva el uniforme de porrista? ¿Eso es una canasta de picnic? Sam sonríe con timidez. Lo sé, sí. Perdón, tengo una sorpresa para ti. ¿Esto es un secuestro? ¿Secuestro romántico?, responde Sam, más como una pregunta que como afirmación. Vamos, no te enojes. Quería hacer algo para celebrar el final de semana sin Kir. Tu papá está dando tutorías y Yuki volverá por las 2 cuando termine. Mon busca enojo en el rostro de Sam, pero no lo encuentra. Sus únicos planes eran ir a casa y hacer tarea. Esto suena muchísimo más interesante. Está bien. Entonces, Sam, secuéstrame. Gracias por quedarte hasta el final. No todos llegan tan lejos, ¿sabes? Si este capítulo te gustó, puedes darle like, dejar un comentario o compartirlo con alguien que también ame perderse en estas historias. Y ya sabes, suscribirte es como dejar una luz encendida para volver a encontrarnos la próxima vez.